destruirle. Bueno, este pasaje es una continuación un poco de lo que venía pasando el pasaje anterior del cual habló Jorge, ¿verdad? En donde había un conflicto, en donde Jesús iba con los discípulos por un camino y recogieron espigas y las estuvieron comiendo. Y aparecieron justamente los religiosos, los fariseos, y le dijeron que cómo era esto, ¿no? ¿Cómo se daba esto? Y este conflicto, entonces está enfocado en que para los fariseos era inaceptable, ¿verdad? Quebrantar el día de reposo, quebrantar el día de reposo. Este, Anteriormente Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, ¿no? Lo cual es una afirmación de que Él era Dios. Esto es muy importante. Vamos a ver Juan 5:18. Y los judíos tenían este problema básicamente dos problemas. El quebrantamiento del día de reposo y que él decía ser el Hijo de Dios, con lo cual se igualaba a Dios, ¿verdad? Y aquí este pasaje que está en Juan 17:18 lo dice claramente. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, lo cual era terrible para ellos, ¿eh? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Cuando dice Jesucristo, Hijo de Dios, se está igualando. Ellos lo entendían, dice. Cuando Cristo hablaba de sí mismo con relación a Dios y decía mi Padre, para ellos era una blasfemia, porque estaba diciendo, y lo entendían, por eso querían apedrearlo los judíos, porque decía, tú, siendo hombre, te haces llamar Hijo de Dios, haciéndote igual a Dios, ¿no? Eh, y está el tema también del día de reposo, ¿no? Es triste en todos estos episodios, en realidad, en los evangelios, como uno ve cómo Él viene y se empieza a manifestar, pero a medida que se va manifestando, en realidad, lo que obtiene es rechazo, es rechazo. Principalmente rechazo de aquellos que deberían de recibirlo, porque quienes principalmente lo rechazaban eran los religiosos, aquellos que estaban encargados de supuestamente mostrar la verdad, la ley, enseñarle al pueblo quién era Dios y cuál era la ley del Dios verdadero, ¿verdad? Eh, y en esto Juan, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, a lo suyo, a su pueblo, ¿no? Vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Ya hay una descripción firme que se puede ver en el pueblo de Israel y se puede también, y no es, si bien la idea, obviamente la primera idea de la que está en este texto es que vino al pueblo de Israel, se puede perfectamente aplicar al mundo de hoy en día, porque Cristo vino a su pueblo, pero también vino a este que es su mundo. Claramente la Biblia dice que Cristo el Mesías es el creador de todas las cosas, ¿verdad? A lo suyo vino. ¿Pero qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Hoy en día también pasa esto. Hay muchísima gente que rechaza a Dios. Pero principalmente no tanto rechaza la idea de que haya tal vez un ser superior, algo,
sino rechaza al Cristo de la Biblia. Tampoco rechaza a un Cristo como alguien especial o que enseñó determinadas enseñanzas. Rechaza al Cristo que acá se manifiesta, como se manifestó acá, como Dios y como único Salvador. Ese es el rechazo que hay. Y en este pasaje, también en otros, se da principalmente por parte de los religiosos, de los fariseos, pero acá este, dice el versículo 6, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, ¿verdad? Y si bien los fariseos eran los embanderados de la religión, ¿verdad? Ellos eran respetados. Eh, esta semana escuchaba que en Tailandia, los budistas, bueno, tuvieron un problema por unos escándalos sexuales, etcétera, y esto era terrible para la comunidad, porque en Tailandia es muy religiosa, el 90, dicen los números, no sé si es así, el 90% son budistas. ¿Y qué pasó? Ellos son los encargados de tener determinados parámetros morales dentro de la sociedad, mantener, este, eh, impulsar estos valores. Pero resulta que estos monjes budistas, bueno, mantenían ciertos valores, pero algunos de ellos, bueno, fueron encontrados en escándalos, lo cual era terrible, porque ellos tienen cierto tipo de celibato, este, ¿verdad? Entonces era terrible para ellos. Iban a haber terribles sanciones y ellos son muy respetados, ¿verdad? Aún son más respetados que un monje budista en China, ¿es verdad? Y los fariseos eran personas también muy respetadas en la sociedad, ¿verdad? Honradas, ¿eh? Eran un símbolo, una señal, por lo menos para ellos, de lo bueno, lo que se debería hacer, ¿no? Este, pero sin embargo, no querían saber nada con Cristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y también se unían a los religiosos otro grupo más, los herodianos. Los herodianos hoy en día vendría a ser un grupo político secular, ¿verdad? Ellos no creían en nada, ¿verdad? Estaban aliados con Roma, con el imperio de Roma, querían favorecerse políticamente, ¿verdad? Y este mundo está dispuesto a creer muchas cosas. A creer, es más, muchas veces cualquier cosa. Cualquier cosa. La cosa más ridícula puede llegarla a creer un ser humano, inclusive muy inteligente, ¿verdad? Pero no está dispuesto a creer en el Dios de la Biblia, salvo que el Espíritu de Dios lo ilumine. Se opone, ¿verdad? La religión y el mundo secular, es decir, el mundo de las ideas, el mundo político, el mundo de las artes, se opone, se opuso y siempre se va a oponer a Cristo. Es lo que eh, claramente dice el Salmo 2, ¿verdad? Ya el Salmo 2 lo dice. Vamos a buscar el Salmo 2, lógicamente que es una leída muy por arriba, porque no es el tema del Salmo 2, ¿no? Y está hablando justamente del Mesías, del ungido, y está adelantándose a lo que va a suceder y lo que sucedió cuando vino Cristo, desde que vino Cristo, ¿verdad? Cuando vino Cristo y ahora lo que sucede con la iglesia. ¿M? Este, Dice así el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cualquier cosa. Ideas que muchas veces no pueden llevar a cabo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, los príncipes, los poderosos de la tierra, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que pasa. Los movimientos políticos, los movimientos ideológicos, filosóficos, los movimientos artísticos, los movimientos religiosos. ¿Qué quieren? Sacar a Cristo, al Cristo de la Biblia por lo menos, ¿verdad? Sacarlo, ¿no?
Y esto tiene mucha fuerza y hoy en día tiene muchísima y cada vez más fuerza. Nosotros somos todavía un país bendecido donde las cosas están bastante tranquilas. ¿Eh? Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y continúa, porque esto tiene un cumplimiento hacia el futuro, ¿no? El ser humano, ateo o religioso, se ha opuesto y se opone a Dios. No quiere saber nada. ¿M? Nuestra carne, naturalmente, nuestros instintos naturales, lo que piden naturalmente es que nosotros, eh, si buscamos a Dios, tratamos de agradarlo con obras, haciendo cosas, ¿verdad? Siendo una mejor persona, ayudando a otros, etcétera. Hoy en día, yo pensaba, estos fariseos trataban de cumplir muchos mandamientos humanos, ¿verdad? Los que estaban en la ley, pero después otros que eran inventados por ellos, ¿no? Inventados por ellos, para mostrar su justicia, que ellos eran justos, que los demás vieran lo buenos que eran, los superiores que eran a los demás, ¿no? Eh, por medio de ritos y de restricciones, ¿no? De privarse de algunas cosas y de hacer algunos ritos, ¿no? Hoy generalmente, eh, creo que por lo menos en estas latitudes esto no se da así, salvo alguna persona que esté en alguna religión concreta y que se prive de determinadas cosas. eh, la persona, el ser humano de todos los días, generalmente trata de declarar su justicia diciendo, mira, fulanito de tal, o tal gente, o aquellos que están en la cárcel, aquellos son muy malos, no como yo, que soy superior, ¿verdad? Este, o diciendo yo ayudo, muchas personas dicen, no, pero yo ayudo, o yo ayudo al comedor, o yo hago tal cosa, o con mi familia, ¿no? Mucha gente dice este tipo de cosas, ¿no? Eh, o también pienso yo, es una opinión, en la sistematización de decir muchas veces, sí, fulanito fue amigo mío, pero se equivocó y ahora no lo es. Tuve una compañera, pero ella se equivocó y corté con ella. Y el vecino de enfrente parecía bien, le di una mano, pero corté porque no es buena gente tampoco. Y nadie es buena gente. ¿Por qué nadie es buena? Porque yo soy buena gente. Ellos no son como yo, que tengo un código moral superior a de otras personas, ¿no? Los demás se equivocan, yo no, ¿verdad? Los demás son falibles, yo soy infalible, ¿no? O decir, yo creo sí en Dios, a mi manera, tengo un espacio para mí especial, ¿no? O también la otra, que acá en Uruguay se da menos, tengo una religión, no, yo creo, yo voy a una iglesia, ¿no? O yo hay una Biblia en casa. eh, una vez me regalaron una Biblia de los Gedeones y la tengo ahí arriba de la mesa de luz, ¿no? Hoy yo leí la Biblia, la sé de memoria, una cantidad la saben de memoria la Biblia, ¿verdad? O yo ofrendo, etcétera. Hoy en día, al igual que los fariseos, cada cual quiere declarar su justicia, ¿verdad? Ponerse por encima de los demás, pero sin Dios o sin Cristo, ¿verdad? Que, que es lo mismo. El día de reposo. El problema no estaba en el día de reposo en sí, ¿verdad? Dios había establecido un día de reposo, que era un día de descanso. ¿M? La gente debía descansar y tener su tiempo para adorar a Dios. Eso era lo que Dios establecía. No estaba mal, era un buen tiempo. En Éxodo se dice esto, ¿no? Pero ellos utilizaron ese día para justamente demostrar que tenían una justicia. Le añadieron a ese día una cantidad de reglamentos y solamente, esto ya lo hemos compartido alguna vez, pero es anecdótico, y es interesante ver lo que la mente humana puede inventar para autojustificarse, ¿no? Se los voy a leer, lógicamente no lo tengo en mi cabeza,
dice, cualquier cosa que pudiera inventarse como trabajo estaba prohibida para ellos, ¿verdad? Claro, porque Dios decía que no trabajaran, ¿verdad? Pero que para que descansaran, tuvieran un tiempo de descanso para adorar a Dios. Pero ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer mejor, lo vamos a extralimitar. Cualquier cosa que se pueda decir que es trabajo está prohibido. Por lo tanto, en un día de reposo, los escribas, quienes escribían, no podían portar sus plumas con las que escribían. Los sastres no podían andar con sus agujas y los estudiantes con sus libros, porque esto podía tentarlos. Bueno, acá en Uruguay no funcionaría, no se tentaría ningún estudiante con los libros, pero para ellos en el pueblo judío sí era una tentación, ¿no? Este, porque esto se podía considerar trabajo. Cargar cualquier cosa más pesada que un higo seco, estaba prohibido. Bueno, tenía una cantidad, es impresionante. No se podía matar insectos, no sé qué harían con los mosquitos. Ninguna vela o llama podía prenderse o apagarse. Nada podía comprarse o venderse. No estaba permitido bañarse, ya que podía derramarse agua en el piso y esto, bueno, después tenía que lavarlo el piso. Y eso se consideraba como un trabajo, ¿no? No podían mover los muebles, las señoras que mueven los muebles. ¿Eh? No se podía cocinar huevo. Bueno, había hecho una lista, era interminable, interminable. Los enfermos tampoco. Si cuidabas a un enfermo, podías cuidarlo, pero no sanarlo o mejorarlo. Si su salud mejoraba, era considerado un trabajo, ¿verdad? Entonces tampoco. Pero todos estos eran añadidos humanos. Dios nunca dijo esto. Dios nunca dijo esto, ¿no? Ni siquiera se le permitía a las mujeres que se pintaran o se arreglaran. Eso estaba prohibido, ¿no? Entonces, el problema de los judíos, ¿cuál era? Que Jesús estaba dejando en evidencia su inconsistencia, su hipocresía, que le habían añadido a la ley de Dios cosas humanas y que ellos quebrantaban la ley. Ellos quebrantaban la ley porque ellos decían, yo no adultero, yo soy un hombre puro. Dice, pero Cristo le dijo, pero si miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya eres digno de condenación. Yo no mato. Yo nunca maté a nadie, soy una buena persona, no como esos delincuentes. Pero si tú le dijiste a tu hermano fatuo necio, que hasta los niños se lo dicen a sus hermanitos, tú ya eres culpable de la condenación, ¿no? Y le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera, y eso era terrible, porque no fue políticamente correcto Jesús, fue frontal. Jesús se opone a la religión, como la religión se opone a Jesús. Jesús se opone a la religión. Jesús no quiere una religión, está en contra de un sistema de obras para agradarlo y ganar una salvación. Está totalmente en desacuerdo con eso. Es imposible, es incompatible el Cristo de la Biblia, la salvación de la Biblia, con una manera para agradar a Dios, humana, con un sistema. Si yo quiero agradar a Dios mediante mis obras, portándome, que está bien que tenga una vida agradable según los parámetros bíblicos, pero si yo trato de por esa manera, por ese medio, tratar de agradar a Dios, aunque venga aquí, estoy lejos de Dios, estoy lejos de su salvación, ¿verdad? Y ese era el problema. Ese era el problema, que él quebrantaba ese día y los desautorizaba, ¿no? Este, el hombre, este hombre parece, nadie dijo que este hombre dijo yo quiero ser sanado, como en otras ocasiones otras personas fueron a él, ¿no? No se dice nada de él, no se dice nada de este hombre, simplemente que estaba allí, Jesús lo llamó, ¿verdad? Lo único que sabemos que, o podemos deducir, según lo que dice la Biblia, es que era un hombre que tenía una limitación importante, ¿no? Porque en aquel entonces casi todas las tareas eran ¿de qué tipo? Manual, ¿verdad? Manual.
Este, y él tenía esta mano atrofiada, ¿no? No sabemos si es de nacimiento, si tuvo algún tipo de accidente. O sea que si trabajaba tenía muchas limitaciones y seguramente tenía limitaciones, es probable que tuviera limitaciones económicas también o sufriera necesidad debido a esta limitación. Si lo único que tenés son las manos y no podés trabajar con ellas, ¿no? Es una grave limitación. Eh, Jesús podía haberlo sanado en otro momento, pero sin embargo eligió confrontar aquello, eligió confrontar esta situación. Dice, ya sabía que lo estaban acechando, ¿no? Que lo estaban vigilando para saber qué hacía Jesús. Y es más, en otro pasaje, el Mateo 12, Mateo 12, 10, 12 dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús. Acá se muestra un relato que es anterior a la sanidad, ¿no? Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre de ustedes habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿no? Y si es aceptable, para ellos era aceptable salvar a un animal de ellos, ¿no? Para ellos eso sí era aceptable. Si un animal estaba en un pozo, ayudarlo y sacarlo. Eso sí podían hacer. ¿Cuánto más un ser humano? ¿Verdad? ¿Cuánto más un ser humano? Eh, y ahí uno puede pensar, o yo pensaba por lo menos, ¿no? ¿Cuánto vale un ser humano? Hoy en día vivimos en una época en donde el ser humano no vale nada. No vale nada para la sociedad y muchas veces él mismo piensa que no vale nada. Estaban pasando los índices de suicidio. Esta semana lo vi casualmente no lo anoté, saqué unas fotos nomás, en el informativo y siguen siendo altísimas. Y las mujeres se matan 2 o 3 veces más que los hombres, ¿no? Acá en Uruguay. Muchísimo, muchísimo. El ser humano acá en Uruguay y en este mundo no se da, no le dan y no se da ningún valor en general, ¿no? No vale nada, no vale nada. ¿Qué valor tiene esto? El que alguien le dio, ¿no? El que alguien le dio. Mi señora dice, esto no vale 2 pesos si lo compraste en el Chuy, pero para mí, esto es importantísimo, ¿verdad? Para mí sí tiene un gran valor, porque el que me ayuda a ver y hacer todas las tareas, para mí sí. Y la vida del ser humano tiene un doble gran valor. Primero, porque fue hecho a imagen de Dios. El ser humano es valioso. No importa la situación que esté. No importa si es importante o es una persona muy humilde. No importa si es una persona que tiene una buena vida o es visto como una muy mala persona, como una persona despreciada, como una persona que no vale nada, como una persona odiada. Para Dios tiene mucho valor esa persona. ¿Por qué? Porque fue hecha a imagen de Dios. Los animales, que Dios también los creó y les dio cierto grado de inteligencia, de belleza, etcétera, no le dio esto. No fueron los animales hechos a imagen de Dios. A mí me encantan los animales. Tengo perros, tengo gatos, es como el arca de Noé con mis hijos, no quería tener ninguno, ¿verdad? Me encantan los animales, realmente me encariño con ellos, pero los animales no están hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y es más, la Biblia habla bien a favor de los animales. Dice que el justo cuida de su bestia. No dice más. Dice eso, ¿verdad? Que el justo, el creyente, cuida de su bestia. No es desconsiderado, no es cruel, ¿verdad? Pero no dice que es hecho imagen de Dios.
Dios, sin embargo, sí hizo al ser humano a su imagen. Por eso es que nosotros, aunque querramos mucho a un gato o a un perro, no podemos contarle nuestros más profundos anhelos y dolores. ¿No te entiende? No está hecho a tu imagen. Pero Dios sí nos entiende. Nosotros estamos hechos a su imagen. Nosotros estamos hechos para Él, para tener una comunión con Él, ¿verdad? Y tiene otro valor más. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, para rescatarlo. ¿Mm? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Cristo, vino a salvar a la humanidad. Cada vida de cualquier persona tiene un gran valor, tiene un valor altísimo delante de los ojos de Dios. Primero porque lo creó, y lo creó como Él, ¿verdad? Y segundo, porque es tal el valor que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo, profetizado durante siglos, para venir a sufrir y a rescatarlo de la miseria de este mundo. Tiene un altísimo valor. Y ahí estaba Cristo, viendo a una persona lisiada de toda la vida, que los religiosos no estaban interesados en sanar, ni que le pasara algo bueno, ni en permitir que fuera sanado, porque ellos no podían hacer nada, pero aunque sea, podían permitirlo, ¿verdad? Jesús sí se acordó de él. Es importante que las sanidades, las sanaciones o los actos, este tipo de actos sobrenaturales, fueron señales. Si bien son un acto de amor de Cristo hacia los necesitados, eran muy importantes estas señales. Lo busqué y después no lo traje. Eh, Juan habla de, por ejemplo, cuando Cristo transformó el agua en vino, dice, este principio de señales hizo Cristo. Y cuando hace hechos extraordinarios, habla de señales. ¿Por qué? Una señal que es, uno va por un camino, va por la calle y hay un cartel, pare, ¿no? O etcétera. ¿Qué es? Es una señal. Te está diciendo algo en que tengo que tener en cuenta. Las cosas que hacían Cristo y que hacía Cristo, sobrenaturales, no solo las que decía, eran señales de aquel que iba a venir, del Mesías, el Salvador. Eran señales, ¿verdad? No eran cualquier cosa. Eh, y vamos a ver algunos pasajes acerca de que ya en el Antiguo Testamento se hablaba que el Mesías haría sanidades. Isaías 35, 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Que esto, por supuesto, puede tener más de una lectura literal y una también más profunda, ¿verdad? Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad. Bueno, también tiene una aplicación, ¿verdad? El Mesías iba a sanar. Isaías 61, 1 y 2. Cristo lo leyó y dijo esto acerca de él. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Cristo mismo lo leyó acerca de sí mismo. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ¿no? Y dice, hoy se cumplió esta escritura delante de mí. El Salmo 146, 7 a 9 dice, se los leo rápidamente,
que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Verdad? Habla de levantar y de sanar. Y después dice Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová tu sanador. En el Antiguo Testamento, Dios ya se manifestaba como sanador y el Mesías como sanador, ¿verdad? Eh, el Antiguo Testamento entonces decía que el Mesías iba a hacer sanidades, pero también dice que el Mesías ¿m? Iba a ser Dios. No solo el Nuevo Testamento lo dice el Antiguo Testamento, lo dijo Cristo mismo acerca de sí, lo dijeron sus enemigos y lo dijeron sus discípulos, ¿verdad? Hay una cantidad de pasajes. Dice Isaías 9:6, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Sí, sí. Dice, porque un niño nos es nacido, disculpen, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es que a una persona común o a un simple profeta se le dice Dios fuerte o Padre eterno. ¿Mm? Y lo habla de un niño. Está vinculado con Cristo. Se lo vincula directamente con Cristo. El Miqueas 5:2, ¿no? Todos estos pasajes del Antiguo Testamento, hay muchos números que fluctúan, pero dice que hay un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay más o menos, me pueden corregir, 4 siglos de distancia, ¿verdad? Entre el último libro que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea que es difícil imaginarse cómo profetizaron esto y cómo Cristo lo cumple, dice. Y está hablando, es muy lindo este pasaje también. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es que un profeta cualquiera puede ser eterno. ¿Quién es eterno? Solo Dios es eterno, ¿verdad? Solo Dios es eterno. ¿Eh? Y Belén, ¿quién nació en Belén? Los reyes, los magos, los reyes magos, como le quieran llamar, ¿verdad? ¿A dónde iban con la estrellita? A Belén, ¿verdad? A Belén iban, porque a los religiosos no les importaba esto, pero ellos lo tenían clarísimo. Ahí en Belén van a ser este que se va a ser Señor de todo, el Rey de todas las cosas. 4 siglos antes que esto sucediera, más o menos, dice. Isaías, no, perdón, me salté. Sí, creo que. Sí, Isaías 43. Isaías 43. Está en todos los menos en todos los sinópticos, menos en Juan, está en todos los evangelios esta referencia a Isaías, aplicada con Juan, ¿verdad? Con Juan, dice, voz que clama en el desierto, la voz de Juan, ¿no? Pero ahí todavía no se sabía nada. Preparad el camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y vino Juan, ¿verdad? Y vino Juan, y fue lo que hizo. Preparó el camino para el Mesías y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señalando a Jesús, ¿no? Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
¿no? Porque tenía que ser de la descendencia de David, no era cualquier persona que iba a ser el Mesías, renuevo justo y reinará como rey, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Con qué nombre le iban a llamar? Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. O sea que el Antiguo Testamento te caracteriza y te dice que el Mesías iba a ser divino, que el Mesías iba a ser divino. Se le dan títulos. Hay muchos pasajes más, estos son bien directos. Pero Jesús afirmó su deidad, su divinidad. Él lo dijo de sí mismo, ¿verdad? En Juan 10:30, en Juan 10:30, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Me explota la cabeza, ¿no? Porque es realmente complejo entender este tipo de cosas. Yo y el Padre uno somos. Por eso querían apedrearlo y matarlo. Yo y el Padre uno somos. En Juan 8:58, en Juan 8:58, Cristo alude a aquel episodio de la zarza en donde Moisés ve que está ardiendo una zarza y se acerca. Y Dios se revela de una forma majestuosa diciendo, yo soy el que soy, ¿verdad? El yo soy, ¿no? Y acá, dice, Cristo les dijo claramente a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, no hay muchas maneras de interpretar esto. No hay muchas maneras. Y menos a quién se lo estaba diciendo, ¿verdad? ¿A quién se lo estaba diciendo? Estaba confrontándolos, ¿no? Se estaba identificando y confrontando a esa religión organizada. Eh, bueno, hace unos días leímos, Jorge creo que lo leyó, el episodio del paralítico, ¿no? Que lo entran por el techo, ¿no? Y antes de sanarlo, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, para esto te digo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y se levantó y anduvo, ¿no? Demostrando así que era Dios, porque él tenía autoridad y no de palabra, de hecho en realidad, porque pudo darle justamente la salud y levantarlo. Él tenía el poder para decirlo, ¿no? También Juan 5, 17, 18. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, lo habíamos leído este asunto. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque decía que era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, había dicho esto antes, ¿no? O sea que Jesús mismo dijo de sí, ser Dios. ¿eh? Pero sus enemigos también, como lo leímos ahora en este pasaje anterior, lo acusaron por eso, entendieron bien lo que él estaba diciendo y lo que él hacía. Cuando lo hacía, ¿qué estaba sucediendo, no? Y con referencia a eso, en Juan 10:33 dice, le dijeron los judíos, en Juan 10:33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces Dios, ¿verdad? Eh, Mateo 26, bueno, y esta es el juicio religioso, no lo voy a leer todo, simplemente el Mateo 26 por el 63, dice, cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús responde, tú lo has dicho, porque declarar que era el Hijo de Dios era declarar su divinidad. ¿eh? Entonces dijeron, ha blasfemado, es reo de muerte, ¿verdad? O sea que el Antiguo Testamento habló de qué cosas iba a ser el Cristo, el Mesías. Jesucristo dijo que él era Dios, sus enemigos entendieron que él decía que era Dios, y sus discípulos también lo reconocieron. En el Juan 1, el 1 y el 14, muy conocidos, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Bueno, y hay una larga explicación, todas las cosas por medio de él fueron creados, etcétera, que es creador, etcétera, ¿no? Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Bueno, Cristo. Luego de la resurrección, cuando se les aparece a sus discípulos, ¿eh? Y está justamente con las heridas del Calvario, en Juan 20, 28, Tomás le respondió y dijo, Señor mío, Dios mío, Dios mío. Solamente 2 versículos más voy a leer. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre llama a Dios al Hijo. Es el que está hablando. Y es una cita de un salmo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Mm? Colosenses 2:9. Colosenses dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, toda la plenitud de la deidad. Él es totalmente Dios. No es una creación de Dios. Él es totalmente Dios. ¿Mm? Y un pasaje que le gusta mucho a Michael, creo que lo tiene en el WhatsApp, dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, creo que en este pasaje podemos ver cómo Cristo, por medio de esta sanidad, se opone a la religión, sana y sanando demuestra quién era. Una vez más, junto con otros hechos, se está demostrando que Él es Dios, que Él es el Mesías esperado, que Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Y una vez más entra en conflicto con la religión. La Biblia dice claramente que ningún sistema de obras puede salvar, ni personal ni religioso, sino que la salvación es únicamente por fe. Bueno, y disculpen que hoy les di una lista de versículos, vamos a leer los últimos versículos, pero son muy importantes. Alguien que lea Efesios, si no lo leo yo, búsquenlo ahí nomás, que es más fácil. Efesios 2, 8 y 9. Ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, esto no es de vosotros, es un don de Dios, ¿no? Es algo que Dios también te otorga. Tito 3:5. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Bueno, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bueno, Romanos 3:28. Dice el libro de Romanos, concluimos pues, damos por terminado, que el hombre es justificado por fe. ¿Por fe qué? Por fe en la obra redentora, en lo que Cristo hizo en la cruz. Por fe en eso, no en cualquier cosa, ¿no? Sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿no? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿No lo es? El hombre no puede ser justificado. Nunca vamos a poder agradar a Dios
por nuestras obras. Debemos de tener una vida obediente, buscar serle obediente a Dios. Pero no por eso lo vamos a agradar, porque continuamente pecamos, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente lo repite, ¿eh? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será justificado. Si en algún momento de nuestra vida empezamos por la fe y terminamos por queriendo agradar a Dios por nuestros actos, estamos fritos. No es así. La salvación es únicamente por la fe. Sí, debemos de tener una vida que busque agradar a Dios, pero no somos agradables delante de Dios por eso. Él es el que nos hace agradables. Cristo, cuando muere en la cruz, nos hace agradables delante del Padre, nos hace limpios, nos pone un vestido limpio para estar delante de Él. Y el último, Romanos 4, no sé por qué no le di antes, bueno, Romanos 4, 3 al 5. A ver, el ejemplo de Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Toda la historia de la salvación. El ser humano no se salva por fe solamente ahora, después de Cristo. En la antigüedad, ¿eh? Que estaba la ley, el ser humano también se salvaba por fe. Ya desde Abraham, desde antes que estuviera la ley, desde antes que estuviera Israel. Abraham creyó, le creyó a Dios, le creyó a la revelación de Dios, ¿no? Y fue justo, declarado justo, por la fe, ¿verdad? Contado, y si le fue contado por justicia. Y nuevamente advierte, al que obra, es decir, al que trata de hacer cosas para agradar a Dios, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Que quieres agradar a Dios haciendo determinadas cosas, cumpliendo determinados ritos, esto, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, es un pasaje de otros tantos que hemos leído y que vamos a seguir leyendo, en donde podemos entender la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Verdad? No venimos a leer el libro que cuenta historias de un gran maestro con buenas ideas. Venimos a leer y a adorar y a cantarle historias, a cantarle canciones, perdón, a un Dios que está vivo y que vino a este mundo y que se manifestó no solo por sus palabras, sino por sus hechos, que era Dios hecho hombre y que quiere salvar a todo el mundo, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Ale. Oramos para terminar. Te alabamos, Señor, porque podemos estar seguros de que Cristo es realmente quien dijo ser y que la salvación que Él nos da es suficiente, Señor. Te queremos pedir si hay alguien aquí que aún no conoce esa salvación, que hoy pueda ser el día eh, que pase de muerte a vida. Padre, gracias por esta reunión y te pedimos que también estés bendiciendo la cena. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, recordamos los horarios de las reuniones. Martes hora 20, reunión de oración. Viernes hora 20, estudio bíblico. Sábado 18:30 adolescentes y 20:30 reunión de jóvenes. Domingo 10:15 escuelita dominical y a las 19 horas una reunión como esta. A continuación la cena del Señor.